En 1953, Frank Olson cayó desde el piso 13 de un hotel en Nueva York. La versión oficial, suicidio. La verdad, la CIA le había dado LSD sin su consentimiento 9 días antes, como parte de un experimento secreto. Y cuando comenzó a tener alucinaciones y amenazó con revelar lo que sabía, desapareció. Esto no es una teoría de conspiración. Es un hecho confirmado por el gobierno de Estados Unidos. Porque en diciembre de 2024, se liberaron nuevos documentos que prueban que la CIA realizó experimentos de control mental en ciudadanos inocentes durante décadas. Te advierto, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar tu forma de ver al gobierno. Porque estos 5 experimentos fueron tan crueles, tan inhumanos, que destruyeron miles de vidas, y lo peor, algunos nunca fueron detenidos. Dale like si tienes el valor de conocer la verdad. Sígueme, porque este contenido podría ser censurado. Y comenta si crees que estos experimentos siguen ocurriendo en secreto. Empecemos con el más famoso. Imagina despertar un día y descubrir que durante años el gobierno te estuvo drogando en secreto. Que tus pesadillas, tu ansiedad, tu depresión, no eran reales. Eran causadas por experimentos. Esto le pasó a miles de personas en el proyecto MKUltra. En 1953, la CIA lanzó MKUltra, un programa secreto para desarrollar técnicas de control mental. Su objetivo: crear asesinos controlados, extraer información de espías enemigos y manipular el comportamiento humano. ¿Cómo lo hicieron? Con LSD, pero no de la forma que piensas. No era para estudiar efectos médicos, era para destruir la mente de las personas y reconstruirlas desde cero. Escucha esto. Reclutaban a pacientes psiquiátricos, prisioneros y hasta ciudadanos normales sin su consentimiento. Les daban dosis masivas de LSD, los aislaban en cuartos oscuros, los sometían a privación sensorial y les aplicaban electroshocks mientras les reproducían mensajes en loop durante días. En 1954, 7 prisioneros afroamericanos en Kentucky fueron alimentados con dosis triples de LSD durante 77 días consecutivos. Muchos desarrollaron esquizofrenia permanente. Algunos nunca volvieron a ser las mismas personas. Frank Olson era un bioquímico del ejército. En noviembre de 1953, sin su conocimiento, la CIA le dio LSD en una bebida durante una reunión. Una semana después, comenzó a tener alucinaciones paranoicas. 9 días después, cayó de la ventana de un hotel. Durante 22 años, su familia creyó que fue suicidio. Hasta que en 1975, documentos desclasificados revelaron la verdad. El gobierno pagó $750,000 como compensación, pero el daño ya estaba hecho. Y aquí está lo aterrador. En diciembre de 2024, el Archivo de Seguridad Nacional liberó nuevos documentos que prueban que MKUltra fue mucho más grande de lo que admitieron. Participaron 44 universidades, 15 empresas farmacéuticas y 12 hospitales. Miles de personas fueron experimentadas sin su consentimiento. Comenta MKUltra si crees que estos experimentos siguen ocurriendo. Comparte esto para que más gente lo sepa. Pero el siguiente experimento, este destruyó la vida de niños inocentes. 1. Un orfanato en Iowa. 22 niños huérfanos son elegidos para participar en un estudio del lenguaje. Les prometen ayuda. En realidad, les van a destruir su autoestima para siempre. El psicólogo Wendell Johnson tenía una teoría. La tartamudez no es genética, se aprende por miedo y vergüenza. Entonces decidió probar su teoría, creando tartamudez en niños que hablaban perfectamente. Dividió a 22 huérfanos en 2 grupos. A la mitad les daban refuerzos positivos. Hablas muy bien, sigue así. Pero a la otra mitad les aplicaron tortura psicológica. Cada vez que estos niños hablaban, los investigadores los interrumpían y les decían: «Estás tartamudeando, nunca vas a hablar bien, nadie te va a entender jamás. Deberías avergonzarte de cómo hablas». El resultado: los niños que hablaban perfectamente comenzaron a desarrollar problemas del habla reales.
Pero no solo eso, desarrollaron ansiedad social severa, baja autoestima crónica, miedo a hablar en público que duró toda su vida, trauma emocional profundo. Mary Tudor, la estudiante que ejecutó el experimento, más tarde admitió que fue el peor trabajo de mi vida. Pero el daño ya estaba hecho. El experimento se mantuvo en secreto durante 60 años, hasta que en 2001 un periodista lo descubrió. En 2007, la Universidad de Iowa pidió disculpas públicamente y pagó $925,000 a las víctimas sobrevivientes. Pero el dinero no puede borrar el hecho de que estos niños huérfanos, que ya habían perdido a sus familias, fueron usados como ratas de laboratorio para satisfacer la curiosidad de un científico. Dale like si esto te rompe el corazón. Pero prepárate, porque el siguiente experimento infectó a personas con enfermedades mortales a propósito. ¿Qué pasaría si te dijera que el gobierno de Estados Unidos infectó intencionalmente a 1,500 personas con sífilis y gonorrea solo para ver qué pasaba, y que 83 de ellas murieron, y que esto no pasó en los años 1800? Pasó en 1946. Entre 1946 y 1948, científicos estadounidenses viajaron a Guatemala con una misión secreta financiada por el gobierno. Querían estudiar si la penicilina podía prevenir enfermedades venéreas, pero en lugar de usar voluntarios, decidieron infectar a personas sin su consentimiento. Las víctimas fueron prisioneros soldados guatemaltecos, pacientes psiquiátricos, prostitutas, personas sin hogar. Básicamente, eligieron a los más vulnerables, personas que no podían defenderse, personas que el gobierno consideraba desechables. ¿Cómo los infectaron? De las formas más crueles que puedas imaginar. Llevaban prostitutas infectadas a prisiones para contagiar a prisioneros. Inyectaban bacterias directamente en el pene de los hombres. Aplicaban bacterias en heridas abiertas. Infectaban a mujeres y luego las obligaban a tener relaciones. Y aquí está lo peor. Muchas de estas personas nunca recibieron tratamiento. Las dejaron sufrir para observar la progresión natural de la enfermedad. El experimento se mantuvo secreto durante 64 años, hasta que en 2010, una profesora de universidad llamada Susan Reverby encontró los documentos por accidente mientras investigaba otro tema. El escándalo fue tan grande que el presidente Obama tuvo que pedir disculpas oficiales a Guatemala. Pero 83 personas ya habían muerto, y cientos más quedaron con daños permanentes. Lo más perturbador, el doctor que dirigió estos experimentos en Guatemala, John Cutler, más tarde trabajó en otro experimento infame, el estudio Tuskegee, donde dejaron a 400 hombres afroamericanos sin tratamiento para sífilis durante 40 años. Comparte este video si crees que estos crímenes merecen más atención. Comenta Guatemala para honrar a las víctimas. Pero el siguiente experimento transformó a estudiantes normales en torturadores. 1. La Universidad de Stanford. 24 estudiantes universitarios normales, sin antecedentes violentos, son reclutados para un experimento psicológico. En menos de 6 días, se transformaron en sádicos y víctimas traumatizadas. El experimento tuvo que ser cancelado por emergencia. El psicólogo Philip Zimbardo quería responder una pregunta simple. ¿Las personas buenas pueden volverse malas si están en un ambiente malo? Entonces construyó una prisión falsa en el sótano de la universidad. Reclutó a 24 estudiantes universitarios mediante un anuncio en el periódico. Los dividió al azar en 2 grupos. 12 serían guardias, 12 serían prisioneros. Los prisioneros fueron arrestados en sus casas por policías reales, esposados, fichados y llevados a la prisión falsa. Les quitaron su ropa, les dieron uniformes con números y les prohibieron usar sus nombres. A los guardias les dieron uniformes militares, lentes de sol oscuros para que los prisioneros no pudieran ver sus ojos, y bastones, y les dijeron: ustedes mantienen el orden, hagan lo que sea necesario. El primer día fue relativamente normal, pero el segundo día, los prisioneros comenzaron una rebelión. La respuesta de los guardias,
escaló a algo aterrador. Los guardias comenzaron a despertar a los prisioneros a las 2 a.m. para conteos, que duraban horas, obligarlos a hacer flexiones mientras les pisaban la espalda, quitarles la ropa como castigo, negarles comida y acceso al baño, humillarlos sexualmente, aislarlos en un cuarto de confinamiento que era un closet oscuro, y aquí está lo escalofriante. Estos no eran guardias de prisión reales. Eran estudiantes universitarios, estudiantes que 5 días antes eran personas normales, amables, sin historial de violencia. Para el día 5, los prisioneros estaban sufriendo colapsos mentales. Uno de ellos, identificado como prisionero Mosia 8612, comenzó a tener un ataque de pánico tan severo que pedía que lo liberaran. Pero Zimbardo, quien actuaba como superintendente de la prisión, rechazó liberarlo. Una estudiante de doctorado llamada Cristina Maslach visitó el experimento en el día 6 y se horrorizó. Le dijo a Zimbardo: «Esto que estás haciendo a estos chicos es terrible». Zimbardo finalmente canceló el experimento. El experimento de Stanford demostró algo perturbador. La mayoría de las personas no son inherentemente buenas o malas. Somos productos de nuestro ambiente. Dale poder a alguien, quítale responsabilidad, y muchos se convertirán en monstruos. Esto explica cómo genocidios, torturas en prisiones y abusos sistemáticos pueden ocurrir. No porque la gente sea malvada, sino porque los sistemas los transforman. Y el último experimento, este involucró a mujeres embarazadas y radiación. ¿Qué pasaría si un doctor te dijera: «Toma esta bebida, es vitaminas para tu bebé», pero en realidad te estuviera dando radiación? Esto le pasó a 829 mujeres embarazadas en Tennessee entre 1946 y 1947, y sus bebés pagaron el precio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba obsesionado con entender los efectos de la radiación, no para proteger a la gente, sino para prepararse para una guerra nuclear. En la Universidad de Vanderbilt, científicos reclutaron a 829 mujeres embarazadas, pobres, de clínicas prenatales. Les dijeron que les darían una bebida especial con vitaminas y hierro para mejorar la salud de sus bebés. Pero la bebida contenía hierro radioactivo. Las dosis eran lo suficientemente altas como para ser detectadas en el cuerpo durante semanas. ¿Por qué eligieron mujeres embarazadas? Porque querían estudiar cómo la radiación afectaba el desarrollo fetal. Básicamente, usaron a bebés no nacidos como conejillos de indias. Años después, cuando los niños crecieron, comenzaron a aparecer patrones aterradores: tasas más altas de cáncer, defectos de nacimiento, problemas de desarrollo, muertes prematuras. Las madres nunca fueron informadas de que participaron en un experimento, nunca les dijeron que les dieron radiación y nunca recibieron seguimiento médico. El experimento se mantuvo secreto durante casi 50 años, hasta que en la década de 1990, periodistas comenzaron a investigar experimentos de radiación de la Guerra Fría. En 1998, sobrevivientes demandaron a la Universidad de Vanderbilt. El caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial, pero el daño ya estaba hecho. Muchas víctimas ya habían muerto, y este no fue un caso aislado. Entre 1944 y 1974, el gobierno estadounidense realizó más de 4.000 experimentos de radiación en ciudadanos sin su consentimiento. Inyectaron plutonio a pacientes de hospital, expusieron a prisioneros a radiación testicular, alimentaron a niños discapacitados con cereal radioactivo. Todo en nombre de la seguridad nacional. Entonces, ¿qué nos dicen estos 5 experimentos? Nos dicen algo aterrador. Tu gobierno puede mentirte, puede usarte, puede destruir tu vida en nombre de la ciencia o la seguridad nacional, y puede salirse con la suya durante décadas. Control mental con LSD, destruir la autoestima de niños huérfanos, infectar personas con sífilis, convertir estudiantes en torturadores, envenenar a mujeres embarazadas con radiación. Estos no son cuentos de terror, son hechos históricos confirmados. Y lo más escalofriante,
Estos son solo los que sabemos. ¿Cuántos más siguen siendo secretos? Porque aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Realmente se detuvieron? Ahora te pregunto, ¿cuál de estos 5 experimentos te aterroriza más? Dale like si este video te abrió los ojos. Sígueme para más verdades que el gobierno no quiere que sepas. Y comparte esto con alguien que todavía confía ciegamente en las autoridades. Nos vemos en el próximo misterio. Si te atreves a seguir buscando la verdad, bienvenidos a Mundo Oculto.